Tú, eres el hombre. De Edgar Allan Poe. Me presento como Edipo de Rattleborough. Voy a exponer, como solo yo puedo hacerlo, el secreto de la maquinaria que realizó el milagro de Rattleborough, el milagro único, verídico, admitido e incontestable, que convirtió en creyentes a los materialistas que antes se habían dejado arrastrar por el escepticismo. Ese acontecimiento ocurrió en el verano de 1844. El señor Barnaby Shuttleworthy, uno de los ciudadanos más ricos y más respetables del lugar, había desaparecido desde hacía días, en circunstancias extrañas. El señor Shuttleworthy había salido de Rattleborough muy temprano, un sábado por la mañana, a caballo, con la intención de ir al pueblo, distante unas 15 millas, y de volver esa misma tarde. Pero, 2 horas después de su partida, su caballo volvió sin él, y sin las alforjas que habían sido atadas a la silla, en el momento de la partida. Además, el animal estaba herido y lleno de barro. Naturalmente, esas circunstancias alarmaron mucho a los amigos del ausente, y cuando el domingo por la mañana se comprobó que aún no había vuelto, el pueblo entero se preparó para ir en busca de su cuerpo. El primero y el más enérgico en llevar adelante la búsqueda fue el amigo del señor Shuttleworthy, un tal Charles Goodfellow, o como se le llamaba siempre, Charlie Goodfellow. ¿Era una coincidencia? ¿Acaso el nombre en sí tiene un efecto misterioso sobre el carácter? No he podido comprobarlo jamás, pero el hecho es incontestable. No hubo nunca un individuo llamado Charles que no fuese abierto, viril, honrado, de carácter cordial y de corazón franco, dotado de una voz suave y agradable de oír, de unos ojos que os miran siempre de frente, como para decir, mi conciencia está limpia, no temo a ningún hombre, y estoy situado demasiado arriba para cometer jamás una acción despreciable. El bravo Charlie Goodfellow no vivía en Rattleborough, sino desde hacía 6 meses, pero aunque no se sabía de él, nada anterior a la época en que vino a instalarse en las cercanías del pueblo, no había tenido la menor dificultad en entablar relaciones con todas las personas respetables de la localidad. No había nadie que no estuviese dispuesto a prestarle, inmediatamente, $100, con solo la garantía de su palabra. En cuanto a las mujeres, es imposible decir lo que ellas hubiesen hecho por agradarle. Y todo ello era debido a que se llamaba Charles, y poseía, por consiguiente, el físico que el refrán declara como la mejor carta de recomendación. Se ha dicho que el señor Shuttleworthy era uno de los hombres más respetables de Rattleborough. Y era, ciertamente, el hombre más rico. Charlie Goodfellow vivía con él, en el mismo grado de intimidad que si hubiese sido su propio hermano. Ambos amigos eran vecinos. Y aunque el señor Shuttleworthy fuese raramente a visitar a Charlie, si acaso llegó a visitarle alguna vez, y jamás que se supiera, comió nunca en su casa, ambos amigos no eran menos íntimos por ello. Porque Charlie no dejaba pasar día, sin entrar varias veces, a ver cómo iban las cosas en casa de su vecino, y muy a menudo, se quedaba a comer o a tomar el té, como también a cenar. Y entonces, la cantidad de vino que engullían en una sesión ambos amigos, hubiese sido verdaderamente difícil de soportar. El señor Shuttleworthy parecía regocijarse cordialmente al ver al viejo amigo tomarlo, como lo hacía, por botellas dobles. Tanto, que un día, manando el vino y estando el espíritu, como consecuencia natural, algo embotado, le dijo a su compadre, dándole una palmada en el hombro. Escucha, viejo Charlie, tú eres el tipo más alegre que he encontrado en mi vida. Y puesto que te gusta tanto mi vino, que me aspen si no te regalo una gran caja de Chateau Margaux. Que el diablo me lleve, dijo, si no encargo esta tarde, en el pueblo, una doble caja del mejor que haya, y te la regalaré, desde luego que lo haré. Ni una palabra más, hombre. La caja llegará cuando menos la esperes. Menciono ese pequeño rasgo de liberalidad del señor Shuttleworthy, justo para mostrar la muy íntima amistad existente entre los dos hombres. El domingo por la mañana en cuestión, tan pronto se hubo admitido que el señor Shuttleworthy,
había sido víctima de alguna agresión, no había hombre tan profundamente afectado como Charlie Goodfellow. Cuando supo que el caballo había vuelto sin su dueño y sin las alforjas, y sangriento de un pistoletazo, que había atravesado el pecho del pobre animal sin matarlo, palideció tanto, como si el desaparecido hubiese sido su propio padre. Todo su ser tembló, y se estremeció como en un acceso de fiebre. Al principio, se encontró demasiado agobiado por la tristeza, para poder hacer algo, o para formar un plan de acción. Tan afectado estaba que, durante mucho rato, se esforzó por impedir a los otros amigos del señor Scuttlebotty que se entregaran a investigaciones, estimando preferible el esperar un poco, por ejemplo, una semana o dos, un mes o dos, para ver si no sucedía nada, o si el señor Scuttlebotty aparecía de una manera natural, explicando por qué razones se había hecho preceder por el caballo. Ya habréis observado, esa inclinación a diferir, a dejar para mañana, que tiene la gente afligida por una tristeza punzante en extremo. Sus capacidades de pensamiento parecen aletargadas, tanto, que sienten horror por todo lo que podría ser acción, y nada les gusta tanto como el quedarse tendidos en su cama, incubando el dolor, como dicen las damas viejas, es decir, rumiando sus zozobras. Los moradores de Rattleborough tenían una opinión tan alta de la sabiduría y del discernimiento de ese bravo Charlie, que la mayoría de ellos estaban dispuestos a pensar como él y a no crear agitación alrededor del asunto, hasta ver si no pasaba nada. Y yo creo que, en definitiva, hubiese sido la decisión adoptada por todos, sin la intervención singular del sobrino del señor Scuttlebotty, un joven de costumbres disipadas y de reputación algo dudosa. Pennyfather, que así se llamaba, no quiso jamás oír razones en el tema de lo de estarse quietos, sino que insistió para que se buscara, sin retraso, el cadáver de un hombre asesinado. Esa fue la expresión que empleó, y el señor Goodfellow hizo entonces la observación de que esa era una expresión singular, por no decir otra cosa. Y esa observación de Charlie también hizo mella en la multitud. Entonces, una voz preguntó, muy solemnemente, cómo era que el joven señor Pennyfather tenía, de las circunstancias relativas a la desaparición de su rico tío, un conocimiento tan íntimo, como para sentirse con el derecho de afirmar, netamente y sin equívocos, que su tío era ya un hombre asesinado. Acerca de eso, hubo entre los asistentes algunos altercados, sobre todo entre Charlie y el señor Pennyfather. Esta última circunstancia, de hecho, no era nueva, porque desde hacía 3 o 4 meses, ambos personajes no se veían con buenos ojos. Las cosas habían llegado hasta el punto de que el señor Pennyfather había abatido de un puñetazo al amigo de su tío, con el pretexto de que éste se había permitido no sé qué exceso en casa de su tío, donde el sobrino vivía. Se cuenta que, en aquella ocasión, la conducta de Charlie fue un ejemplo de contención y de caridad cristiana. Se levantó, cepilló su traje, y no intentó represalia alguna, limitándose a refunfuñar algunas palabras relativas a una venganza, en la primera ocasión que se presentara. Una ebullición de cólera justificable, que no significaba nada por otra parte, y que fue, sin duda alguna, pronto olvidada. Las gentes de Rattleborough, persuadidas principalmente por el señor Pennyfather, acabaron por decidir el dispersarse por la comarca cercana, para buscar al desaparecido. Quiero decir, que tomaron esa decisión desde el primer momento. En cuanto fue decidido que se precisaba hacer pesquisas, se consideró muy natural, que los buscadores se dispersaran, es decir, se distribuyeran en pequeños grupos, para escudriñar a fondo todos los alrededores. No recuerdo por qué razonamiento, Charlie acabó por convencer a la gente de que ese plan era el menos juicioso que podía adoptarse. Los convenció a todos, excepto al señor Pennyfather. Y finalmente, se acordó que una búsqueda minuciosa y profunda se efectuaría por todos los habitantes en masa, bajo la dirección de Charlie mismo. Y en esa materia, no se hubiera podido encontrar mejor cazador que él, quien, como todos sabían, estaba dotado con unos ojos de lince. Les condujo hacia toda clase de rincones y apartados recovecos,
por caminos, cuya existencia en esas cercanías, nadie había sospechado jamás. Y aunque se continuó buscando, día y noche, durante casi una semana, no se descubrió ni una huella del señor Scuttlebotty. Cuando digo, ni una huella, ha de entenderse que no hablo literalmente, porque huellas, en cierto modo, seguramente las había. Las huellas del pobre hombre fueron descubiertas gracias a las herraduras de su caballo, que conducían hasta un lugar situado a unas 3 millas del pueblo, al este, en la carretera que lleva hasta el lugar. Aquí, las huellas seguían un camino desviado, que atravesaba un terreno cubierto de árboles, y volvía otra vez a la carretera, ofreciendo un atajo de cerca de 1 milla. La gente, siguiendo los pasos del caballo, llegó, por fin, a una charca de agua estancada, medio oculta por las zarzas, a la derecha del camino. Y al otro lado de la charca, ya no se encontró vestigio alguno. Parecía, de todos modos, que en aquel lugar había habido alguna lucha. Y se hubiese dicho, que un cuerpo voluminoso y pesado, mucho más voluminoso y más pesado que el de un hombre, había sido arrastrado desde el camino hasta la charca. Esta fue dragada 2 veces con gran cuidado, pero no se encontró nada en ella. El grupo estaba a punto de marcharse, desesperando de llegar a un resultado, cuando la providencia sugirió al señor Goodfellow que no estaría mal vaciar la charca enteramente. La idea fue acogida con cálidas felicitaciones a ese bravo Charlie, por su sagacidad y su prudencia. Como muchos de los campesinos habían traído palas, pensando que acaso tuvieran que desenterrar a un cadáver, se vació la charca rápidamente. Y en cuanto el fondo se hizo visible, se divisó, en medio del lodo, un chaleco de seda negra, que casi todos los asistentes reconocieron como perteneciente al señor Pennefather. La prenda estaba rota y manchada de sangre. Hubo en el grupo muchas personas que se acordaron claramente de haber visto al señor Pennefather llevarlo, justo por la mañana de la partida del señor Scuttlebotty para la ciudad. Y por otra parte, hubo otros que se manifestaron dispuestos a declarar, bajo juramento si era preciso, que el señor Pennefather no había llevado la prenda de ropa en cuestión en ningún momento ulterior a aquel día. Sin embargo, no hubo nadie que dijera haber visto al señor Pennefather llevarla jamás después de la desaparición del señor Scuttlebotty. Desde entonces, la situación pareció grave para el señor Pennefather. Además, lo cual confirmaba las sospechas, se notó que éste se puso muy pálido, y no supo articular ni una palabra, cuando se le preguntó lo que tenía que decir para su justificación. Después de eso, los pocos amigos que su manera disoluta de vivir le había dejado, lo abandonaron como un solo hombre, gritaron más fuerte quizá que sus antiguos enemigos, y reconocieron que era necesario detenerle. Pero, por otra parte, la magnanimidad del señor Goodfellow se impuso. Pronunció una defensa calurosa y de magnífica elocuencia del señor Pennefather, haciendo más de una vez alusión a la sinceridad con que él mismo perdonaba de corazón al joven libertino la ofensa que éste, en un arrebato, le había infligido. En cuanto a él, continuó Charlie, lejos de hacer hincapié en las circunstancias sospechosas que, sentía tener que decirlo, se habían levantado contra el señor Pennefather, haría todos los esfuerzos que pudiera para esclarecer esa desconcertante historia. Goodfellow continuó en ese tono, durante media hora todavía, para dar un mayor crédito a sus palabras. Pero esos hombres de corazón cálido, como lo era Charlie, suelen excederse en sus argumentos, por un exceso de celo en servir a un amigo. Al obrar así, a menudo con las intenciones más bondadosas del mundo, acaban por comprometer la causa de su defendido, más que favorecerla. Y así fue en este caso, el efecto que la elocuencia de Charlie tuvo sobre su audiencia. Porque, aunque él se esforzó en hablar a favor de aquel de quien se sospechaba, hizo que cada una de sus palabras no hiciera sino que acrecentar las sospechas que ya había contra el señor Pennefather y el de excitar contra él el furor del pueblo. Uno de los más inexplicables errores cometidos por el señor Goodfellow fue su alusión al sospechoso como heredero del digno anciano señor Scuttlebotty. En verdad,
La gente nunca había pensado antes en eso. No se habían acordado, sino de las amenazas de desheredarle que había hecho, 1 o 2 años antes, el tío a su sobrino, único pariente que le quedaba. Y habían, en consecuencia, considerado siempre el asunto como liquidado, y al sobrino como desheredado, tan sencillos eran, y tan poco inclinados estaban a imaginar intrigas. Pero la observación hecha por Charlie les dio enseguida que pensar y les mostró que era posible que aquellas amenazas del tío nunca se hubieran cumplido. Y entonces surgió la pregunta obvia: ¿quién se beneficiaba con la muerte del señor Scuttlebotty? Una pregunta que, más que el chaleco, tendía a incriminar sin remisión al joven. Y aquí, por miedo de que no se entienda bien, pido que se me permita hacer una breve digresión, con el solo fin de hacer observar, que la muy corta y muy simple frase latina que acabo de emplear, siempre es mal entendida y mal traducida. A menudo, las dos palabritas latinas, son traducidas por, ¿con qué objeto?, o, ¿con qué ventaja? Pero el verdadero sentido es, ¿a beneficio de quién? Es una frase de puro derecho, y aplicable precisamente a los casos como el que hemos de considerar, en los que las probabilidades relativas al autor de un acto dependen de la probabilidad del beneficio, que tal individuo o tal otro, obtienen del hecho de que el acto se realice. Ahora bien, en el presente caso, la pregunta cui bono implicaba claramente al señor Pennefather. Su tío, después de haber testado a su favor, le había amenazado con desheredarle. Pero la amenaza, de hecho, no se había llevado a cabo, y el testamento original, al parecer, no se había modificado. Entonces, dado que el testamento había quedado tal cual, mientras que la amenaza de modificarlo quedaba suspendida sobre la cabeza del sobrino, los más fuertes motivos para acabar con la vida de su tío se presentaban de golpe. Y fue, en ese sentido, como concluyeron con sagacidad infinita, los dignos ciudadanos del burgo de Ratel. El señor Pennefather fue detenido inmediatamente. Y la multitud, después de algunas búsquedas complementarias, volvió al pueblo, escoltando al cautivo. Por el camino, otra circunstancia vino a confirmar, al parecer, las sospechas. Se vio al señor Goodfellow, cuyo celo arrastraba siempre a preceder algo al grupo, correr súbitamente hacia adelante, agacharse, y recoger no se sabe qué objeto pequeño, oculto en la hierba. Se vio también que, habiendo sometido aquel objeto a un examen rápido, hizo una tentativa de deslizarlo en el bolsillo de su gabán. Pero ese movimiento, como digo, fue notado, y por lo mismo, interceptado. El objeto en cuestión resultó ser una navaja, que una docena de personas reconocieron como perteneciente al señor Pennefather. Además, sus iniciales estaban grabadas en el mango. La hoja de esa navaja estaba abierta y ensangrentada. No había dudas acerca de la culpabilidad del sobrino, y en cuanto hubieron llegado a Rattleborough, se le condujo ante un juez, para que éste lo sometiera a un interrogatorio. Allí, las cosas tomaron un sesgo desfavorable. El prisionero, cuando se le preguntó dónde estaba la mañana de la desaparición del señor Scuttlebotty, tuvo la audacia de reconocer que aquella mañana se había ido con su carabina, a ver si cazaba a un ciervo por las cercanías de la charca, en la que la sagacidad del señor Goodfellow había hallado el chaleco ensangrentado. Entonces, el señor Goodfellow se presentó, con lágrimas en los ojos, y pidió permiso para ser interrogado. Dijo que el inflexible sentimiento de su deber ante el Creador, no menos que ante sus semejantes, no le permitía guardar más silencio. Hasta entonces, la más sincera de las afecciones por el joven, a pesar de la manera como éste le había recientemente maltratado, le había inducido a amontonar todas las hipótesis que podía sugerir su imaginación, para tratar de justificar lo que, en las circunstancias tan gravemente desfavorables para el señor Pennefather, parecía evidente. Pero esas circunstancias, en la hora actual, eran en verdad demasiado convincentes, demasiado abrumadoras. No vacilaría más, dijo Charlie Goodfellow, y diría todo lo que sabía, aunque su corazón tuviese que explotar con el esfuerzo.
Y prosiguió, declarando que la tarde del día precedente al de la partida para la ciudad del señor Scuttlebotty, este digno anciano había dicho a su sobrino, en presencia de él, que la razón de su viaje del día siguiente, era la de efectuar el depósito de una suma de dinero, particularmente importante, en el Banco de Ganaderos y Granjeros. A continuación, el citado señor Scuttlebotty había comunicado expresamente a su sobrino su determinación irrevocable de anular su testamento original y no legarle nada. El testigo invitó al acusado a que declarara si lo que él acababa de decir era o no la verdad, con todos sus detalles importantes. Con gran sorpresa para todos los asistentes, el señor Pennefather admitió la total veracidad del testimonio. El juez creyó entonces deber suyo el enviar 2 agentes de policía a que registraran la habitación que ocupaba el acusado en la casa de su tío. De este registro volvieron casi enseguida, trayendo la cartera, bien conocida, de cuero marrón con guarniciones de acero, que desde hacía años el anciano tenía costumbre de llevar. Pero el precioso contenido había sido retirado, y en vano el juez trató de arrancar al prisionero la confesión del uso que del dinero había hecho, o bien del lugar en que lo había escondido. El acusado negó, con gran obstinación, el saber nada de este asunto. Los agentes descubrieron además, entre la cama y el colchón del acusado, una camisa y un pañuelo de cuello, ambos con sus iniciales y también manchados con sangre de la víctima. También se supo que el caballo acababa de expirar, en la cuadra, de resultas de las heridas que había recibido, y el señor Goodfellow propuso que, sin demora, se hiciera la autopsia de la bestia, para encontrar si era posible, la bala que le había matado. Su proposición fue atendida. Y como para demostrar la indudable culpabilidad del acusado, el señor Goodfellow, después de haber explorado minuciosamente la cavidad del pecho del animal, logró descubrir y extraer una bala, de dimensiones poco corrientes. La bala, en efecto, resultó encajar exactamente con el calibre de la carabina del señor Pennefather. Por otra parte, el proyectil era demasiado voluminoso para el arma de cualquier otro habitante del pueblo o de las cercanías. Como para dar una seguridad más cierta aún, se observó que la bala tenía una raya, una muesca en ángulo recto, que era la marca habitual, dejada por el molde. El examen reveló que aquella muesca correspondía precisamente a un pequeño saliente accidental, que ofrecían un par de moldes que el acusado mismo reconoció que le pertenecían. Tras el descubrimiento de la bala, el magistrado instructor se negó a oír a ningún otro testigo, envió al detenido ante sus jueces, y no quiso en absoluto oír hablar de libertad bajo fianza, aunque, contra esta última severidad, el señor Goodfellow protestara con vehemencia, y ofreciera entregar cualquier fianza exigida por el magistrado. Esta generosidad de Charlie estaba en perfecta armonía con la invariable cordialidad y la magnanimidad, no menos invariable de su conducta, durante todo el periodo de su estancia en el pueblo de Rattle. Sin embargo, el señor Goodfellow estaba tan absolutamente arrastrado por el excesivo ardor de su simpatía, que parecía haber olvidado del todo, en el momento en que se ofrecía a pagar la fianza de su joven amigo, que él no poseía ni un solo dólar de bienes en la superficie de la tierra. La razón por la cual se procesaba al señor Pennefather puede imaginarse sin esfuerzo. El señor Pennefather, entre las ruidosas imprecaciones de todo Rattleborough, fue juzgado en la sesión siguiente del tribunal, y la cadena de pruebas de circunstancias, fortalecida por un suplemento de hechos abrumadores, que la conciencia demasiado sensible del señor Goodfellow le impedía callar ante el tribunal, fue considerada como tan sólida y tan comprometedora, que el jurado, sin retirarse de su tribuna, pronunció inmediatamente el veredicto de culpabilidad de asesinato sin atenuantes. Acto seguido, el desgraciado oyó su sentencia de muerte y fue conducido a la prisión del departamento, para esperar allí la inexorable venganza de la ley. Durante ese tiempo, la noble actitud de Charlie había hecho que los honrados ciudadanos del burgo le quisieran doblemente. Fue 10 veces más popular que nunca, y como resultado natural de la hospitalidad que se le concedía, él renunció a las habituales condiciones de extrema parquedad,
que su pobreza le había obligado a adoptar hasta entonces. Con frecuencia, organizó en su propia casa pequeñas reuniones en las que reinaban plenamente el ingenio y el buen humor, un poco atenuadas, naturalmente, por el recuerdo del muy llorado señor Scuttlebotty, y por el trágico final reservado a su sobrino. Un día, el viejo camarada del desaparecido, tuvo la sorpresa de recibir esta carta. Señor Charles Goodfellow. De acuerdo con una orden que se nos ha transmitido, hará unos 2 meses, por nuestro estimado corresponsal el señor Scuttlebotty, tenemos el placer de expedir esta mañana, a su dirección, una doble caja de Chateau Margaux. Caja numerada y marcada, como se indica más abajo. La caja de referencia le llegará por coche, el día siguiente al del recibo de esta carta. Le saludamos atentamente, HFB y compañía. Señor Charles Goodfellow, Rattleborough. En realidad, el señor Goodfellow, desde la muerte del señor Scuttlebotty, había abandonado toda esperanza de recibir jamás el Chateau Margaux prometido. Por esta razón, consideró su envío en aquel momento como un favor de la providencia para con él. No hay que decir que se alegró de ello en extremo, y en la exuberancia de su regocijo, invitó a un numeroso grupo de amigos a una pequeña cena para el día siguiente, con el objeto de dar cuenta del regalo del señor Scuttlebotty. No es que al formular las invitaciones hubiese dicho nada del regalo del señor Scuttlebotty. De hecho, meditó mucho, y decidió no decir absolutamente nada. No mencionó a nadie que había recibido un regalo de Chateau Margaux. Se limitó a rogar a sus amigos que fueran a ayudarle a beber un vino notable por la calidad y la riqueza de su aroma, que había encargado hacía unos 2 meses y que tenía que llegarle al día siguiente. Muchas veces, me he preguntado por qué diablos, el bravo Charlie, había decidido no decir que era de su viejo amigo, de quien había recibido el vino. Pero no pude jamás concebir la razón de su silencio, aunque, sin ninguna duda, hubo de tener razones excelentes y de las más magnánimas, para ello. Por fin, llegó el día siguiente, y un grupo tan numeroso como respetable, se reunió en casa del señor Goodfellow. Había allí una buena parte del pueblo, entre la cual yo figuraba, pero, para gran enojo del anfitrión, el Chateau Margaux no llegó sino muy tarde, y después de que los invitados ya hubieron cenado. Pero finalmente llegó. Era una caja formidable, y como la asamblea entera estaba del mejor humor del mundo, se decidió, por unanimidad de votos, el izarla sobre la mesa y abrirla de inmediato. Dicho y hecho. Yo ayudé en la tarea, y en un abrir y cerrar de ojos, he aquí la caja encima de la mesa, entre las botellas y las copas, de las cuales más de una se rompió con el bullicio. Charlie, que estaba medianamente borracho y con la cara muy encarnada, se sentó, con un aire de dignidad cómica, en el sitio de honor y golpeó furiosamente la mesa con un jarro de acero, ordenando a los invitados que mantuvieran la calma durante la ceremonia de la exhumación del tesoro. Después de algunos gritos, la calma se restableció completamente, y como sucede con frecuencia en circunstancias similares, se produjo un profundo silencio. Instado a que hiciera saltar la tapa, obedecí, naturalmente, con mucho gusto. Inserté un formón, y le apliqué unos ligeros martillazos. La tapa de la caja saltó súbitamente con violencia, y en el mismo instante, apareció, en posición sentada, de cara al señor Goodfellow, el magullado cuerpo del señor Scuttlebotty, el asesinado. Durante algunos instantes, la mirada fija, dolorosa, de unos ojos fríos, se clavó en la del señor Goodfellow. Después, el finado pronunció suavemente, pero con una solemne nitidez, estas palabras. Tú, eres el hombre que me ha matado. Luego, cayendo fuera de la caja, como definitivamente satisfecho, extendió sobre la mesa sus miembros en un último estertor. No sé describir la escena que se produjo. Frenéticamente, se arrojaron todos hacia la puerta y muchos de los hombres más robustos que allí había, se desmayaron de puro horror. Pero después de la primera explosión de pánico salvaje y chillón, todas las miradas se fijaron en el señor Goodfellow.
Viviría 1000 años, y no podría olvidar el pavor más que mortal, pintado en aquel rostro descolorido, que un instante antes, era rubicundo de triunfo y de vino. Muchos minutos permaneció sentado, rígido como una estatua de mármol. Sus ojos, por la vacía intensidad de su mirada, parecían interiormente dirigidos y ensimismados en la contemplación de su propia alma de miserable asesino. Finalmente, su expresión pareció cambiar de pronto y volver al mundo exterior. De un salto súbito se incorporó, dejó caer pesadamente sobre la mesa su cabeza y sus hombros, y tocando el cadáver, dejó escapar, con vehemencia, la confesión detallada de su abominable crimen, por el cual el señor Pennyfather había sido encarcelado y condenado a muerte. He aquí, en resumen, lo que ocurrió. Siguió a su víctima hasta las cercanías de la charca, disparó al caballo, mató al jinete a culatazos, se apoderó de la cartera, y creyendo que la bestia había muerto, la arrastró con grandes esfuerzos hasta debajo de las zarzas del borde de la charca. En su propia montura, cargó el cuerpo del señor Shuttleworthy, y así le llevó hasta un escondrijo seguro, y muy lejano dentro del bosque. El chaleco, el cuchillo, la cartera y la bala, él mismo los había dispuesto donde fueron encontrados, para acusar al señor Pennyfather. Él, también había preparado el descubrimiento del pañuelo y de la camisa manchados. Al final de esa narración, la voz del miserable criminal desfalleció y se hizo más profunda. Cuando hubo terminado de hablar, se levantó, retrocedió algunos pasos, dando traspiés, y cayó muerto. Los métodos con que esa oportuna confesión le fue arrancada, aunque eficaces, fueron de lo más sencillo. El exceso de franqueza del señor Goodfellow me había repugnado, y de pronto se excitaron mis sospechas. Yo estaba presente, cuando el señor Pennyfather le pegó, y la demoníaca expresión de la cara de Charlie en aquel momento, me convenció de que sus amenazas de venganza se cumplirían, a ser posible, hasta el final. De esta manera, estaba yo preparado a considerar las maniobras de Charlie, bajo un aspecto diferente, del que aceptaron los buenos ciudadanos de Rattleborough. Vi en un instante, que todos los descubrimientos acusadores, provenían directa o indirectamente de él mismo. Pero lo que me abrió del todo los ojos, fue la historia de la bala encontrada por el señor Goodfellow, en el cadáver del caballo. Yo no había olvidado, como al parecer, si lo habían olvidado los demás, que el cuerpo del animal presentaba un agujero, por el que había entrado la bala, y otro por donde había salido. Si se había encontrado la bala en el animal, después de haberle atravesado de parte a parte, vi claramente, que debía haber sido colocada allí, por la persona misma que había hecho el descubrimiento. La camisa y el pañuelo con sangre, confirmaron la idea que sugería la bala, porque, examinada, la sangre resultó ser un vino muy bueno de Burdeos y nada más. Cuando pensaba en todas esas cosas, y el reciente acrecentamiento de las liberalidades y gastos del señor Goodfellow, mantuve sospechas que, aunque las disimulaba rigurosamente, no por eso eran menos fuertes. Mientras, empecé con el mayor secreto, la búsqueda del cuerpo del señor Shuttleworthy, y por lógicas razones, busqué en los lugares más opuestos a aquellos donde el señor Goodfellow había conducido su grupo. El resultado fue que, al cabo de pocos días, di con un antiguo pozo seco, cuya abertura estaba casi enteramente disimulada bajo zarzas. Y allí, en el fondo, descubrí lo que buscaba. En su momento, yo había oído el coloquio de los dos amigos, en el momento en que el señor Goodfellow llegó a arrancar al señor Shuttleworthy la promesa de una caja de Chateau Margaux. Esa indicación me sirvió de guía. Me procuré una caja grande de madera, en la que introduje el cuerpo del pobre señor Shuttleworthy, e ideé un mecanismo por el cual, al abrir la caja, el muerto se incorporaría. Una vez preparada así la caja, puse marca, número y dirección en la forma que he indicado. Luego, envié una carta, con la firma de los bodegueros y proveedores del señor Shuttleworthy, y ordené a mi criado llevar en una carretilla la caja hasta la puerta del señor Goodfellow, en el momento en que yo le diera la señal.
En cuanto a las palabras que pronunció el cadáver, yo tenía plena confianza en mis reconocidas facultades de ventrílocuo, y en cuanto al efecto de esas palabras, contaba con la conciencia del miserable asesino. Y así acaba esta historia. El señor Pennyfather fue puesto en libertad, heredó la fortuna de su tío, aprovechó las lecciones de la experiencia, y desde entonces, lleva una vida próspera y feliz. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.